Vamos a hacerlo bien todo por partes. O sea, si hay alguna duda, lo podamos ver en el momento. Así que dentro del PDF del complemento, vamos a ir a la hoja 84 y vamos a buscar por lo menos 3 de estos ítems con sus fotos y el texto, y después 3 imágenes para guardarlas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, vamos a nuestra carpeta y vamos a crear una llamada integrador internet. Y acá adentro es donde vamos a guardar toda la búsqueda que vamos a realizar. Así que vamos por partes. En cuanto tengas la carpeta, me avisas y empezamos. Así lo hacemos bien todo en detallito. Así que no sirve de nada ponerte la gota vos. Ah, mierda, carajo. perfecto, muy bien. Sí. La verdad. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos acá al PDF y acá en el integrador buscamos lo siguiente. Voy a abrir acá otro navegador y acá. En el navegador, cuando vos entras en Google, bueno, acá pues ya me aparece directamente la página de Google, vos tenés distintas opciones. Acá en este caso, cuando escribimos los datos, lo que vamos a conseguir es los sitios de internet. O sea, si yo por ejemplo pongo, no sé, vamos a poner Córdoba y aprieto Enter, primero me va a salir publicidades, patrocinado, y después empiezan las páginas, o sea, los sitios de internet. Entonces, si yo quiero ver más información, hago un clic y acá estoy entrando en el sitio. Por el contrario, voy a volver para atrás. Si yo, por ejemplo, estoy buscando solo imágenes, en vez de utilizar la herramienta de búsqueda, o sea, la cajita de búsqueda, me voy directamente al apartado superior que dice imágenes. La diferencia entre uno y otro es que en el caso de imágenes, cuando yo ponga Córdoba, me van a salir únicamente imágenes sobre el lugar. Entonces cuando haga clic voy a estar visualizando las fotos. Esa sería la diferencia entre trabajar con una opción y la otra. Acá voy a copiar. Acá en Google pongo Rovaniemi. Como ya había visitado Wikipedia, entonces ya me aparece directamente en un principio Wikipedia, pero si no, más abajo me va a aparecer un apartado que dice preguntas relacionadas, que son preguntas referentes a la palabra que yo acabo de escribir. Después más abajo me va a salir un grupo que dice imágenes de Rovaniemi. Y siempre lo primero que me van a aparecer son los sitios donde yo, por ejemplo, puedo acceder y contratar un paquete turístico. Lo importante es ingresar. Si tengo Wikipedia, entro en Wikipedia, mucho más fácil. Antes de copiar la información, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a Word y en un documento en blanco, acá voy a colocar como título el nombre, Rovaniemi. Y aprieto Enter un par de veces como para separar lo que es el título del párrafo.
Selecciono una porción del texto. Selecciono esta porción chiquitita. Hago clic derecho y elijo la opción copiar. Me voy a Word y acá, si hago clic derecho, me aparecen distintas opciones. Tenemos estos tres iconos: mantener formato de origen. Fíjate que me muestra el texto con los hipervínculos, con los iconos. La segunda opción, cambiar el formato. Me sigue conservando los iconos, los hipervínculos, pero adapta el formato del texto, o sea, la fuente y el tamaño, a como yo lo tengo en mi documento. En mi documento de Word, yo por defecto tengo la fuente Calibri para todos los documentos, para todos los textos. En otra versión de Office puede ser que haya otra fuente, pero por defecto tengo Calibri. Entonces, la primera opción mantiene el formato, tamaño, tipo de letra, tal cual como viene de la página. La segunda opción cambia simplemente la letra para adaptarla al tamaño y tipo de fuente que tengo yo en mi Word. Y la última opción, que es conservar solo el texto, lo que va a hacer es trae el texto, pero le saca todo el formato que tenga. O sea, el tamaño, estilos, iconos, hipervínculos. Entonces, voy a presionar, tráeme solamente el texto. Y para la foto, puedo elegir alguna de las que ya vienen en Wikipedia y puedo hacer clic derecho en la foto, copiar esta imagen, regresar y acá lo mismo. Cuando haga clic derecho y quiera elegir la opción pegar, voy a tener los iconos: mantener formato de origen, combinar el formato y después la última opción, imagen. La diferencia, ya que con respecto a lo que es imagen y texto hay una ligera diferencia. En el caso de las primeras imágenes, que es mantener formato, traen la foto y la foto se adapta al tamaño de mi documento. La última opción de imagen me trae la foto en el tamaño original en que fue subida a internet. Fíjate que el tamaño es gigantesco. Yo tendría que estar achicándolo constantemente. Entonces, en este caso, cuando traemos una foto, al momento de pegarla podemos elegir la primera opción, que es mantener formato de origen. Y esto lo que hace es trae la foto, pero la adapta, en este caso, al tamaño del documento de Word. Yo igualmente, si me resulta demasiado grande, puedo seguir achicándole. No hay problema. El título puedo centrarlo, cambiarlo un poquito el tamaño para que se vea más grande. Eso después se va cambiando. Y antes de continuar, voy a guardar este documento dentro de la carpeta del módulo 4, integrador de internet. Y acá le voy a poner información, como nombre, información. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Pudiste seguirme? ¿Hay alguna duda? Bien, profe, le estaba poniendo el nombre. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos guardadito, vamos a, debajo de la foto, apretamos Enter un par de veces para dejar un poquito de espacio y nos vamos a insertar páginas en blanco. De esa manera nos aseguramos de insertar una segunda hoja dentro de nuestro documento de Word.
continuamos con el siguiente ítem. Receta de la moussaka griega. Lo dejo como título, copio y pego en el documento de Word. Y después me voy a Google a buscar información. En este caso yo tengo el icono acá de la casita que me va a permitir regresar a Google. Pero yo tranquilamente puedo ir acá a la barra de búsqueda, hacer un clic, borrar la información que aparece y pegar ahí el texto. Y acá me va a aparecer búsqueda de Google. O si no aparece nada, presiono Enter directamente y se dirige a Google y me hace una búsqueda. Nuevamente acá me aparece la palabra patrocinado. En este caso podría usar la página de Recepedia, pero yo voy a bajar y me voy a ir a recetas de rechupete. La voy a entrar acá. Dentro de esta página tengo una fotito, así que después ya puedo usar esta fotito. Y tengo acá la receta. Ah, tiene un video. Vamos a empezar a cocinar. Preparación. Ah, no, es muy largo. Voy para atrás. Pensé que era un poco más cortito. Ingredientes, cómo hacerlo. Bueno, voy a seleccionar acá un pedacito del párrafo. Listo. Ahí lo copio y lo pego. Listo. Y busco una fotito. Lo mismo, si no hay ninguna foto, que por ejemplo digo, no, de esta foto mucho no me gusta, las que se encuentran acá, puedo ir a la parte de imágenes, ya que tenemos acá, en un principio va a estar activada la pestaña todos, así que voy a ir acá en imágenes. Voy a copiar la foto, debajo del texto la voy a pegar. Y acá el texto lo voy a justificar como para que quede un poquito más prolijo acá en el margen. Hago un clic al costado de la foto, aprieto Enter un par de veces para poder separar después el resto de la información. Después repetimos el mismo proceso. Debajo de la foto me voy a insertar páginas en blanco. Y el último. No hace falta hacerlos todos, con 3 alcanza. Son muchos. Y lo mismo, me voy acá en la barra de búsquedas de Google, borro la información que está ahí y lo pego. Ah, bueno, ahí ya tengo justo la respuesta. Pero acá, antes de continuar, antes de copiar nueva información, lo pego acá en la hojita de Word. Y ahora sí, copio esto y lo pego. Uy. Ahora sí.
Busco una foto. Cualquiera. Y lo pegamos. Ahí estaría. Ahí hacemos esos tres. Rovaniemi, la receta de la moussaka y el cantante de esta banda finlandesa. Esta foto está muy pixelada. Vamos a buscar otra. Ah, esta está un poquito mejor. Pic. Listo, joya. Una vez que ya lo tenemos, simplemente cerramos el documento de Word. Muy bien. Profe, Dime. en el segundo, cuando pongo la foto, la segunda imagen, cuando hago el salto de página se me va abajo con la imagen. ¿Estoy apretando algo mal ahí? Puede ser que en el momento que estás trabajando con la fotito, asegúrate que el puntero, o sea, cuando hagas un clic, asegúrate que el puntero esté ahí a la derecha de la foto. Fíjate que acá está titilando ahí a la derecha. Y apretas Enter un par de veces. Cuando apretas Enter, esta foto tiene que quedarse fija acá en la pantalla. Y recién ahí insertas una página en blanco. A ver si no compartimos después pantalla para ver qué le pasa al texto. Perfecto, muy bien. Joya. Muy bien, cuando lo tengas avísame y continuamos.
Muy bien, very good. Vamos a ir aquí. Bien, acá en el segundo ítem nos dice guardar en la carpeta. Y vamos, en vez de hacer de todos, vamos a elegir 3 nada más. Entonces, por ejemplo, voy a elegir Catedral de Buenos Aires. Nuevamente, acá voy a ir a Google y voy a ir directamente al apartado de imágenes, ya que no me interesa el texto. Una vez que llegué a la sección de Google Imágenes, acá voy a pegarlo. Elijo una foto. Una cualquiera. Y una vez que lo tengo, voy a hacer, primero, este es el detalle. Si yo hago clic derecho directamente sobre la foto, cuando se guarde, lo voy a estar guardando en este tamaño pequeño. Entonces, si yo lo quiero tener en mejor calidad, tengo que hacer un clic en la foto. Y una vez que hice un clic, recién acá, ahí hago clic derecho, guardar imagen como. Esta foto la voy a guardar dentro de la carpeta. Integral de internet y le voy a poner Catedral de Buenos Aires y lo guardo, y así voy haciendo con cada una. Son solamente 3. Elijo otro ítem. Me quedo, no hace falta, ahora acá no es necesario ir a la parte superior donde está la barra de navegación. Directamente acá, en la parte inferior, donde se encuentra la sección de búsqueda de fotos. Acá voy a borrarlo, lo pego, aprieto Enter y ahí ya accedo a las fotos. Elijo una imagen. Y lo guardamos. Nuevamente, por defecto ya nos va a aparecer la carpeta integrado de internet. Ahí lo puedo guardar sin problema. Y una más. Un clic izquierdo y después clic derecho, guardar imagen como. Y lo almacenamos. Bien, ahí estaría. Después acá tenemos repasos de función del psiconí, función del psiconó. De la clase anterior había quedado un ejercicio que era de matrices, me parece. También de la clase 7. Funciones matriciales.
también lo podríamos resolver. Así ya queda grabadito. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De la clase 7 tenemos el de repaso de funciones matriciales. ¿Esa la habías llegado a hacer o todavía no? De la clase 7, repaso funciones matriciales. No, porque estábamos con... el último fue buscar B, izquierda, derecha. Eso fue lo último. Ah, bien. Bueno, vamos a resolver entonces este de las matriciales. Una vez que lo tengas descargado, avísame. Se me había ido, profe, quise cerrar lo de las descargas y cerré la pestaña de Google. No problema, no problema. Después, en cuanto tengas el archivo de matriciales descargado, avísame. Sí, ese ya lo tengo. Estaba descargando los últimos 4... eso los integradores, número 2, 3, 4 y 5. Ok. Bien. Bueno, acá vamos a abrirlo. Oh, wait. Ahí está. Bien, ahora sí. Bien. Bueno, aquí. En esta planilla es muy similar al ejercicio que habíamos realizado de boleta de pago, donde tenemos acá código del empleado, nombre, fecha de ingreso, varios datos, y cerquita de el final de las columnas, estas se encuentran vacías. Y acá es donde nosotros vamos a completarlo utilizando las funciones. Acá tenemos la columna del básico, la cual será completada teniendo en cuenta la categoría a la que pertenece el empleado. Dependiendo de la categoría que tenga, las tablas auxiliares que están debajo de la tabla principal me van a ser de guía para completar la tablita. Entonces acá me dice que los empleados que tienen categoría A van a tener este monto, los que tienen categoría B, categoría C y categoría D, cada una con un monto correspondiente. Luego tenemos lo siguiente. Yo acá lo puedo resolver de dos formas diferentes. Por un lado, puedo utilizar la función del SIM, que es la que estuvimos utilizando un montón de tiempo,
porque tenemos distintas categorías. Donde preguntamos, si la categoría es A, entonces le va a corresponder este monto. Si la categoría es B, entonces le va a corresponder este monto. Y así con cada uno, serían 4 condiciones. 4 sí. Pero la última vez vimos la función buscar, que mediante un código me permitía extraer, o sea, me permitía traer información. Entonces acá yo tengo las letras de cada una de las categorías. Entonces yo puedo con la función buscar indicarle que se fije en este valor de referencia, que es la A, que esa información la busque dentro de esta pequeña tabla y que me traiga la información que se encuentra en la columna número 2. Puedo hacer eso porque lo que es las categorías está escrita la información tal cual como lo tenemos en la tablita auxiliar. Y no tenemos, como en el caso de asignaciones por hijo, que me escribe por hijo, más de 3 hijos. Acá tengo la información más o menos tal cual como en la tabla auxiliar. Las letras están solitas. Lo que voy a hacer es, en vez de resolverlo usando la función sí, voy a utilizar la función buscar b. Para eso selecciono la información de la tabla y en el cuadro de nombre le vamos a colocar lo siguiente. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, le voy a poner básico. Aprieto Enter para que quede el nombre. Lo importante para seleccionarlo es simplemente elegir la información que tiene las dos columnas. No selecciono todo completo porque la primera columna, o sea, la primera fila que se encuentra acá está combinada, o sea, no son títulos diferentes. No me dice categoría y monto. Entonces, marco simplemente los datos que se encuentran acá, solo los datitos. ¿Cómo sé que quedó bien? Me voy acá en la lista de nombre, despliego y acá me va a aparecer básico. En el momento que hago un clic, me va a señalar cuál es la tabla, o sea, cuál es el rango que yo seleccioné y al cual le asigné un nombre. Una vez que ya le coloqué el nombre a ese rango, voy a usar la función buscar b. Mi valor buscado es este que está acá, que es la letra de la categoría. Punto y coma. La matriz de la tabla es el nombre que le dimos al rango, que era, en este caso yo le puse básico. Punto y coma. El indicador de columna, o sea, el número de la columna. Es la columna número 2. Punto y coma, y el último parámetro le colocamos como valor 0, porque quiero la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y al apretar Enter automáticamente me va a devolver el valor correspondiente. Entonces me ahorré tener que utilizar la función del sí. Simplemente con la función buscar, ahí ya me quedó armadita. Lo importante es tener el nombre correcto del rango. Así ya queda. Avísame si salió todo bien o si hay alguna duda.
Muy bien, very good. Bueno, como se trata de dinero, le voy a dar acá el formato correspondiente. Después, aquí yo necesito lo que es la jubilación y la obra social. Por lo tanto, es simplemente una multiplicación. Selecciono el básico y lo multiplico por la jubilación. Acá en este caso no me deja seleccionar la celda porque es demasiado alta, como estoy muy cerca. Perdón, no demasiado alta, sino demasiado chiquita. Entonces lo que hice fue cambiar, en mi caso, el tamaño de la fila, siendo un poquito más grande. Y acá lo mismo. Selecciono el básico y lo multiplico por el porcentaje de obra social. Como el porcentaje se encuentra en una celda externa a la tabla principal, o sea, en realidad está en la tabla principal, pero es como un dato auxiliar. Entonces, yo lo voy a estar bloqueando para que me permita hacer después el autollenado. Entonces la tecla F4 me permite bloquear la celda. Y ahí puedo seleccionar ambos datos y hacer autollenado de ambas celdas. ¿Sí? Fíjate, es simplemente una multiplicación, o sea, no hay que hacer ningún otro cálculo aparte. Solo multiplicarlo por el porcentaje que está arriba. Bien, very good. Después, en el total de descuento es la suma entre la jubilación más la obra social. O sea, agarro los dos descuentos y los sumo entre sí. Y autollenado. Con respecto a lo que es la cantidad de hijos, más abajo en la tabla auxiliar tenemos que por hijo va a ser un monto y más de 3 hijos va a ser otro monto diferente. Entonces yo voy a tener que completar valores entre 0 y más de 3. Así que voy a mezcladitos. Lo más probable es que te salga así con decimales, no te preocupes. Eso después lo cambiamos. Ahí está. En este caso, como me sale con decimales, lo que tengo que hacer es seleccionar todos los valores, me voy al grupo número y tengo los botoncitos para poder aumentar o disminuir la cantidad de decimales. Entonces con este botoncito vamos disminuyendo los decimales. Y una vez que tengo la cantidad de hijos, ahí recién vamos a ir por lo que es la parte de asignación por hijo, que vamos a tener que utilizar sí o sí la función del sí, no me queda de otra. No hay forma de escapar. Bien. Acá me dice que por hijo van a ser 3.500. Más de 3, 5.700. Entonces cuando yo empiece a armar la función del sí, lo que tengo que ver es decir, bueno, acá
no tengo una condición, simplemente me dice que por hijo tengo que hacer una multiplicación, 3.500 por la cantidad de hijos. Acá no cuento con una condición para evaluar. En cambio acá abajo sí, me dice más de 3 hijos este monto. Entonces acá tengo una condición, o sea, para que me salga este valor se tiene que cumplir este requisito. Entonces, como tengo una condición, voy a empezar preguntando si la cantidad de hijos es mayor a 3. Punto y coma. Si resulta que es mayor a 3, entonces van a ser 5.700. Y como se trata de una celda que está de manera auxiliar, la bloqueo. Es ese monto por la cantidad de hijos. Caso contrario, este monto, 3.500, por cantidad de hijos. En este caso no voy a preguntar con un sí, porque no hace falta preguntar si la cantidad de hijos es menor o igual a 3, entonces lo multiplicamos. Caso contrario 0, que muchas veces ponemos caso contrario 0. Acá no es necesario, porque cualquier número multiplicado por 0 me va a estar dando 0. Entonces no hay ningún inconveniente. Entonces aquellos que no tienen hijos, me va a devolver directamente el 0. Y cuando lee el formato va a quedar así como un guión, como una celda vacía. Entonces ahí preguntamos si la cantidad de hijos es mayor a 3, pues me dice más de 3, no es mayor o igual, es más de 3. Muy bien, very good. Asignaciones por esposa, me dice que si es casado van a ser 2.700. Entonces voy a buscar en la tabla, yo necesito lo siguiente, sí o sí, función del sí. Y ahora voy a buscar en la tabla dónde está el estado civil. Creo que está al principio, acá está. Entonces pregunto si la celda donde se encuentra el estado civil es igual a casado. Recordemos que no importa si está escrito mayúscula, minúscula, da igual. Entonces, si resulta que está casado, entonces van a ser 2.700. Acá sí, caso contrario, 0. Este es más cortito. Una vez que lo tengas, bien. En total a cobrar, ahí vamos a tener que hacer el cálculo, el básico
menos el total que se va a estar descontando, más las asignaciones. Podemos hacerlo de esta manera, seleccionando las celdas, restando y sumando, o podemos hacer lo siguiente. Con la función suma, vamos acá en el grupo de edición, acá en el botoncito de autosuma, vamos a suma, selecciono primero todo lo que quiero sumar, que es el básico, y con la tecla control presionada y sin soltar, marco las asignaciones. Listo. Fuera del paréntesis de la suma, ahí recién le voy a restar el total del descuento. Voy a obtener exactamente el mismo resultado. La diferencia es que acá usé directamente los operadores matemáticos y acá usé una función de suma y una fórmula y el operador de resta. Cualquiera de las dos opciones es válida porque me va a devolver exactamente el mismo resultado. Y después acá una suma. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me dice resolver lo siguiente con los valores obtenidos de la tabla principal. Entonces acá vamos a hacer un repaso de las funciones contar.si y sumar.si. Entonces acá me dice por un lado, ¿cuántos empleados tienen conocimientos? Y me da un listado. Inglés, computación, inglés y computación. Entonces, como me dice cuántos empleados tienen conocimientos, lo que se está buscando es contar la cantidad de veces que aparece la palabra computación, contar la cantidad de veces que aparece inglés solito y contar las veces que aparece inglés y computación todos juntos. Ahora, para no tener que ir de la tabla auxiliar, seleccionar los datos, lo que voy a hacer es asignarle un nombre al rango, porque la idea después va a ser realizar un autollenado. En este caso yo puedo hacer el autollenado porque las celdas, la información que se encuentra en cada una de las celdas es exactamente la misma que está acá. ¿Sí? Computación, inglés, inglés solito. En cambio, si por ejemplo acá, dice idioma inglés, entonces acá hay una diferencia. Yo no podría utilizar esta celda para después realizar el autollenado. Entonces siempre tengo que fijarme y decir, bueno, a ver qué posibilidades tengo de hacer el autollenado o no. La información, o sea, la celda que voy a usar como comparación, tiene que tener el mismo dato que se encuentra en mi tabla. Entonces acá, como está escrito todo tal cual, voy a seleccionar el rango, voy a ir acá al cuadro de nombre y le voy a colocar como nombre conocimiento. Me había olvidado el nombre. Conocimiento. Y aprieto Enter. Listo. Me voy al cuadro de nombre. Acá, por ejemplo, no quedó. Así que voy nuevamente, selecciono. Voy otra vez. Conocimiento. Y Enter. Hago un clic en cualquier otro lado para desmarcarlo. Despliego la lista y me aseguro que al hacer clic en conocimiento se marque el rango correspondiente. Esa es una buena práctica, ya que muchas veces nos confiamos en que seleccionamos bien el rango y a veces pueden ocurrir dos cosas: que el rango esté mal seleccionado o, en el peor de los casos, haya puesto cualquier cosa en el nombre. En caso que
quiera modificar el rango o quiera modificar el nombre que yo asigné, ya que puede ser que haya otra columna a la cual yo quiera llamar conocimiento y digo, no, esta columna prefiero que tenga otro nombre distinto. Desde la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, tenemos la opción de Administrador de nombres. Y desde acá nosotros podemos o bien eliminar un rango o modificar en caso que nos hayamos equivocado el nombre al asignarle o el rango que hayamos seleccionado, cualquier rango. Vamos a poner acá cancelar. Entonces siempre que tengamos que modificar el nombre del rango, vamos a la pestaña Fórmulas, Nombres y ahí lo administramos. Una vez que ya hice ese proceso, me voy a la tablita auxiliar y voy a poner contar puntos. El nombre del rango, ni siquiera voy a ir a la tabla, le pongo el nombre que era conocimiento, punto y coma, y le digo, bueno, en este rango que acabo de crear, quiero que me busque este criterio. Cierro el paréntesis, aprieto Enter y acá hago el autollenado. Voy a dejarlo acá un segundito en la pantalla para que se vea bien. Muy bien. Después, en el siguiente que dice cuántos empleados por localidad, lo mismo, voy a buscar. Me aseguro que las localidades, la tenemos San Justo, Ramos Mejía, y la información está escrita tal cual, o sea, no hay nada aparte de las localidades. Así que selecciono la información y le coloco como nombre localidad. Hago un clic afuera, voy al cuadro de lista, marco localidad y veo que si me marca correctamente las celdas, listo. Y hago la misma función con dar.c. El rango, localidad y busco este criterio. Cierro el paréntesis, aprieto Enter y el autollenado. Lo más probable es que Ramos Mejía te dé 0. Ahora vamos a ver cómo corregirlo. Avísame en cuanto lo tengas. Y ahora vemos el 0 ese de Ramos Mejía. Muy bien. ¿Por qué Ramos Mejía me dio 0? Cuando, si yo voy a revisar la tabla, veo que tenemos las localidades, tengo 3 que son de Ramos Mejía. El tema es que hay una diferencia con la celda que yo estoy tomando como criterio. Ramos Mejía en este caso tiene acento en la I
Y en la tabla principal, en la columna de localidades, Ramos Mejía no tiene ningún acento en la I. Entonces, ya ahí, para Excel es diferente, no coincide la información una con otra. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo podría ir acá a la referencia y sacarle el acento a la I para que coincida. Pero ortográficamente, de manera gramatical, no queda bien. O sea, yo tendría que ir acá y corregirlo. Bueno, por ejemplo, a Tucumán también le faltan los acentos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá yo tengo solo 10 empleados? ¿Qué pasa si tuviera 500 o 1000 en la lista? Obviamente tardaría un montón. En Excel, dentro de, acá en la pestaña Inicio, en el último grupo, que es el de Edición, hay un icono que es como una lupa, que me va a permitir buscar datos. Antes de hacer clic ahí, voy a hacer un clic en cualquier otra celda, o sea, no tiene que haber nada seleccionado. Por ejemplo, no tiene que haber ni 2, ni 3, ni muchas celdas. Desmarco cualquier selección que haya. Voy acá en la lupa y de la lista hay una opción que se llama reemplazar. Esta herramienta lo que me va a permitir es buscar una palabra y reemplazarla por otra. Entonces, acá en el primer cuadrito de arriba que dice buscar, voy a poner Mejía. Quiero que me busque Mejía sin el acento. Y en el cuadrito de abajo que dice reemplazar con, acá le voy a decir, bueno, quiero que Mejía lo reemplaces y en Mejía acá le voy a poner el acento en la I. Entonces arriba sin acento y abajo con el acento. Una vez que ya coloqué la información, presiono en el botón reemplazar todos. Y me va a decir, hemos hecho 4 reemplazos. Pongo aceptar y en el momento que se hizo el reemplazo vemos cómo ya el 0 desapareció y me muestra el número 3. Fíjate si te sale, cualquier duda, lo vemos nuevamente. Muy bien, perfecto. Ah, ok. Bien, aquí. ¿Cuántos empleados son mayores de 21 años? Y acá vamos a poner. Acá necesito saber, necesito trabajar con la edad. Así que voy a buscar la columna de la edad y le voy a colocar el nombre. Lo señalo, le coloco el nombre. Un clic afuera. Me fijo en la lista a ver si el nombre quedó correcto. Muy bien. Una vez que ya está todo correcto, me voy a la celda. Contar puntos sí. Dentro del rango de edad, acá. Para poder colocar mayor a 21, lo que hacíamos era, entre comillas, poníamos mayor 21. Cierro la comilla y ahí cierro el paréntesis. O sea, lo que es el mayor a 21 tiene que estar sí o sí encerrado entre comillas. Me piden que sea mayor. A ver, sí, mayores.
Después para la siguiente tablita auxiliar, que va a ser el estado civil, lo mismo. Tengo que buscar la columna del estado civil. Y recordemos que si yo, por ejemplo, quiero poner este nombre, estado civil, tengo que o bien ponerlo todo junto, puedo colocar la siguiente palabra mayúscula, o puedo colocar una separación, o sea, un guión bajo. Pero los nombres de los rangos no pueden contener espacios en blanco. Sí o sí tiene que haber un guión bajo. Y apretamos Enter. Y repetimos lo mismo. Vamos a poner contar.c, estado civil, y marco el rango. Y acá en soltero nos va a pasar algo más o menos similar a lo que nos había ocurrido con localidad, o sea, te va a devolver 0, cuando en realidad tendría que devolver 5. Así que avísame en cuanto llegues hasta ese punto. Muy bien, very good. Entonces acá vemos que dice soltero, me voy al estado civil y la información está tal cual, me dice soltero. El problema es el siguiente. Hay algo que uno hace, pero de manera inconsciente, cuando está escribiendo, que es termina de escribir una palabra e inmediatamente hace un espacio en blanco. Entonces, ¿qué ocurre acá en el caso de soltero? ¿Cómo sé si hay un espacio en blanco o no? Acá en la palabra tengo que hacer, en este caso es una celda que está combinada, tengo que hacer doble clic al final de todo. O sea, no pegadito acá, sino separado. Si la celda es un poco más pequeña, como en este caso que no está combinada, siempre me aseguro de ir hacia la derecha en un espacio en blanco. Me posiciono acá y hago doble clic. El momento que hago doble clic me doy cuenta que hay una separación después de la O. Esto es un espacio en blanco. Entonces, ahora para Excel esas dos palabras no son iguales. Porque por un lado tenemos la palabra soltero que se encuentra en la tabla, que tiene un total de 7 caracteres. Y después está la palabra soltero en la tablita auxiliar, que tiene un total de 8 caracteres. El espacio en blanco también se considera como un carácter. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Borro ese espacio, aprieto Enter y ahí podemos ver cómo se actualiza automáticamente. Entonces, muchas veces cuando me devuelve 0 o un dato que no debería, no siempre es un error dentro de la función, sino que muchas veces es un error de tipeo. Ya sea por una tilde, porque nos equivocamos al escribir la palabra, o porque pusimos un espacio en blanco. Y siempre cada tanto vamos guardando.
Y acá, ¿cuántos empleados solteros hay por localidad? Ya tengo el rango de la localidad y ya tengo el rango también del estado civil. Entonces acá me dice, tengo que tener en cuenta ese detalle, o sea, son dos rangos, localidad y estado civil. Entonces, cuando yo quiera usar la función contar.si, me encuentro con este detalle. Tengo rango y tengo criterio. Nada más, o sea, no tengo otro parámetro. Entonces acá tengo que hacer uso de la función matricial. Contar sí. Porque son dos condiciones. Entonces, la primera condición busco en el rango de localidad, voy a buscar aquellos que sean de esta localidad. Punto y coma. En el siguiente criterio, que es el estado civil, voy a buscar aquellos que sean solteros. Tengo que tener cuidado acá porque el enunciado me dice solteros, pero yo en la tabla tengo todo o sea, no lo tengo en plural. Dice soltero y casado. Así que cuidado con agregarle una S de más. Entonces ya tengo las dos condiciones. Primero la localidad y después el estado civil. Punto y coma. Ahora lo que me estaría faltando es lo siguiente. En las funciones matriciales lo que vimos es que la función de estadística que usamos al principio, máximo, mínimo, promedio o suma, acá al final de todo seleccionamos el rango que vamos a utilizar acá para hacer el cálculo de la suma, el promedio, el máximo, el mínimo o contar. Por única vez, cuando usamos la función contar, tenemos que seleccionar rangos que contengan valores numéricos. Yo no puedo ir y marcar localidad, no puedo marcar estado civil, porque contienen texto, y la función contar funciona solo con números. Entonces lo que tengo que hacer es, puedo hacer uso de algún rango que tenga números. Puede ser código del empleado, puede ser la edad, el básico, o sea, cualquier rango que contenga solo números. Así que voy a seleccionar, yo tengo acá la edad, que es un rango que ya está preparado. Así que voy a poner edad. Cierro 1, 2, 3 paréntesis. Y como es una matricial, uso la combinación de teclas, Control, Shift y Enter. Y ahí lo tengo. Profe, una pregunta. Dime. Porque a veces me confundo con los enunciados. ¿Cuándo sé qué función tengo que usar si es contar? Porque a veces no me lo dice, o sea, tengo que resolverlo y a mí me tiene que parecer es lo que tengo que hacer. Es todo por el enunciado, ahí como que está la palabra clave que me puede ayudar. Exacto. Igualmente, vos fíjate este detalle. Acá, por ejemplo, me dice cuántos empleados. Si me dice calcular o devolver la recaudación, entonces ahí me está hablando de una suma. Porque si, por ejemplo, me dice, en ningún momento me va a preguntar calcular la recaudación de por ejemplo, si me dice calcular la recaudación de empleados solteros, entonces me menciona recaudación, yo ya tengo que pensar que me está hablando del total a cobrar. Entonces, como yo tengo que hacer una recaudación, tengo que hacer una suma.
Acá, por ejemplo, me dice, ¿cuánto deberá pagar la empresa por categoría? Me menciona la palabra cuánto, pero acá después me dice pagar. ¿Cuánto deberá pagar? Entonces, cuando se trata de dinero, voy a tener que hacer uso de la función de suma. ¿Cuánto paga la empresa? Acá también la suma. Calcular las estadísticas. Y bueno, acá ya directamente me dice qué funciones tenemos que utilizar. Entonces siempre va a depender, como decís vos, del enunciado, o sea, cómo esté desarrollado, qué información me pide. Lo mismo en si tengo que usar contar.sí o si tengo que usar contar sí, o sea, la matricial. Depende de la cantidad de criterios. Acá me pedía dos cosas, los solteros y me especificaba las localidades de cada uno de ellos. Entonces me pide dos cosas distintas, el estado civil y la localidad. Entonces acá voy a usar la función matricial. O sea, siempre depende de cómo está armado el enunciado. ¿Cuántos empleados casados hay por localidad? Si yo, supongamos que no existe la función, no existe la función de, o no conocemos las funciones de Excel. Si a vos te preguntan cuántos empleados casados hay, supongamos sin la localidad, omitamos localidad. Cuando te dice cuántos empleados casados hay, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Vos vas a ir a la planilla y te vas a fijar, bueno, acá hay un casado, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces estás contando, estás haciendo un recuento. Entonces ahí ya decís, bueno, si estoy haciendo un recuento, tengo la función contar.sí que me permite contar. Entonces, más o menos uno por si cuando está en el enunciado, ahí lo más o menos lo tenemos. Y acá es igual que en el de arriba, solo que en vez de ser solteros buscamos a los casados. Contar, paréntesis, sí, ojo, en esta parte es el paréntesis. De la localidad voy a buscar a aquellos que cumplan con este criterio, punto y coma. Y del estado civil, los que estén casados. Cuidado acá. Y contar nuevamente, acá voy a hacer uso del rango de la edad. Acá puse un paréntesis y demás. Ahí está, ahora sí. Igual que el anterior, primero, bueno, el orden es indistinto, puedo preguntar primero por el estado civil y después por la localidad, no hay problema.
Muy bien, very good. Uy, le apreté enter. Ahí está. Me voy, uy, acá. ¿Cuánto deberá pagar la empresa por categoría? Ahora me voy a la columna que no tengo todavía agregada, que es la de total a cobrar. La voy a llamar total directamente. Y aquí vamos a ponerle cuánto deberá. Sumar punto sí. El rango, primero tengo que buscar las categorías. Así que me voy al rango de categoría, que todavía no lo tengo creado. Pensé que sí. Vamos acá, categoría. Listo. Tengo total y tengo categoría. Ahora sí. Bien. Sumar punto sí. El rango de categoría, punto y coma. Selecciono la categoría que estoy buscando, punto y coma, y llamo al rango total. Y ahí hacemos el autollenado. Simplemente con un sumar punto sí. Muy bien. Lo mismo acá, pero por el estado civil. Entonces me dice sumar punto sí para saber la recaudación de según el estado civil. Entonces, el rango del estado civil lo selecciono y sumo el total. Entonces, en filtre los que sean casados, va a las celdas del total y las suma.
último, acá me dice calcular las estadísticas del total a cobrar según la localidad. Entonces, sí o sí, no me queda de otra que usar matriciales. ¿Por qué? Me está proporcionando las funciones de estadística que tengo que usar. Máximo, mínimo y promedio. Y acá tengo condiciones. El máximo solo de el total máximo, pero solo de San Justo. El total máximo solo de Ramón Mejía y el total máximo solo de Liniers. Entonces acá ponemos la función de estadística primero y después la función del sí. Llamo al rango de localidad y busco esa localidad. Una vez que la encuentre, ¿qué es lo que tiene? Ahora, en el valor verdadero, como no tengo otra condición, como en el caso del estado civil y la localidad, acá me dice de todos, no importa el estado civil. Una vez que encuentra San Justo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que calcular el máximo de un rango, que es el del total. Bien cortito. Cierro los dos paréntesis, Control, Shift y Enter. Y autollenado. Y lo mismo con cada uno, con la diferencia que cambiamos la función de estadística. En este caso va a ser el mínimo de la localidad y siempre traemos el rango del total. Control, Shift y Enter. Y luego en el promedio. Llamo la función completa, promedio. Y el total. Control, Shift y Enter. Avísame cualquier duda. Muy bien, perfecto. A ver, voy a alejarme un poquito. Ah, está bien. No falta nada más. Y este lo guarda. Muy bien. Vamos a hacer aquí. No. Este. Y ahora vamos con los integradores. Tenemos el integrador número 2. Los integradores son bien cortitos. Está en la página 85 del complemento.
Una vez que lo tengas, avísame. Así lo empezamos, ¿no? Página 85. Acá me dice función sí con i. Ya me atajó de entrada y me dice, vas a tener que usarla ahí. Lo primero que voy a necesitar, antes de poder calcular la columna del estado, yo tengo que calcular el promedio. Entonces acá me posiciono en la primera celda, me voy al grupo edición y en las funciones de estadística marco el promedio. Y ahí hago el autollenado. Vamos a marcar, voy a poner el estilo acá millares para que le ponga automáticamente 2 decimales y después, bueno, los voy reduciendo. Y después en el estado, ahí es donde voy a evaluar y me dice, dependiendo del promedio que haya obtenido. Tengo que tener en cuenta 2 condiciones. Para que el alumno sea becado, el promedio tiene que ser mayor a 17. Ups. Y su pago tiene que estar al día, sí o sí. Si alguna de estas 2 condiciones no se cumple, entonces me va a aparecer normal, ¿no?, en vez de becado. Así que vamos acá, vamos a poner sí con i y me dice, si el promedio es mayor a 17, punto y coma. Y si la celda del pago es igual al día, y acá, ya con esos 2 valores, listo, ya tengo para poder devolver un resultado. Cierro el paréntesis y acá colocamos becado. Caso contrario, normal.
Cuidado con los paréntesis y los puntos y coma. Muy bien, very good. Perfecto. A ver si nos pide algo más. No, nada más. Listo. Chuchis. El integrador número 3. Vamos a abrirlo. Una vez que lo tengas abierto, avísame. Muy bien, very good. Entonces acá lo que me va a estar pidiendo es lo siguiente. Me dice, determinar la bonificación. Si es de sexo masculino o el estado civil es casado, recibe una bonificación del 10% sobre su básico. Entonces acá me dice lo siguiente. Me dice función del sí y o. Pero si yo vuelvo a releerlo, me dice si es de sexo masculino o el estado civil es casado, recibe una bonificación. Entonces acá ya me está especificando que va a ser, bueno, acá ya me lo dice, función del sí y función o. Pero en caso que no me lo diga, en el enunciado ya me lo va a estar advirtiendo. Acá me tira una o y acá me tira la letra I. O sea, siempre me va a estar dando el aviso. Entonces acá yo tengo que tener en cuenta sí o. Lo único que tengo que recordar, la estructura es exactamente igual a la función del sí con i. La única diferencia es que en vez de ser una i va a ser una o. Pero después todo lo que es la estructura es exactamente igual. Vamos a preguntar si el sexo es masculino o el estado civil es casado. No tengo más criterios, por lo tanto, después del paréntesis, punto y coma, del básico vamos a obtener un 10%. El 10% lo voy a escribir. Caso contrario, 0. No va a recibir absolutamente nada. Bien, very good. Y nada más, recordito. Re sencillo en comparación de las que estuvimos haciendo. Determinar la condición de cada cliente. En el integrado número 4 me dice, si su sueldo es mayor o igual a 4.500 y es propietario de una casa, es apto.
De lo contrario, me tiene que devolver inapto. Entonces acá, nuevamente, tenemos la I. Ya me está aclarando que tenemos que usar la función del sí con I. Función del sí con I. Si el sueldo, y acá me dice si es mayor y me aclara si es mayor o igual. 4.500 y de ser propietario, o sea, si es propietario de una casa. Entonces me va a devolver apto. Inapto. Entonces colocamos sí o sí el símbolo igual, mayor o igual a 4.500. Muy bien, perfecto. Y después acá, a este otro, el número 5. Acá nuevamente en este integrado tenemos el promedio. Una vez que tenemos el promedio, ahora vamos al comentario. En el caso del comentario, me va a decir, me tiene que devolver como respuesta otorgar descuento. Si el promedio es inferior a 17 o la edad es superior a 55, me va a decir otorgar descuento. Caso contrario, me va a tener que decir pago normal. Entonces acá vamos a colocar la función del sí con no, donde si el promedio es menor a 17 o la edad es mayor a 55, cierro acá el paréntesis. Entonces me va a tener que devolver otorgar descuento. Caso contrario, pago normal.
Bueno, de lo que es la parte de Excel, no quedaría nada nuevo por ver en lo que es el tema del complemento. Y lo que nos resta por ver es la parte de Access. Vamos un poquito más para arriba. ¿Dónde está? Acá. Consultas de acción en Access. En este caso, en lo que era la parte de base de datos en Access, habíamos realizado distintos tipos de consultas. Lo que hacían las consultas era buscar la información en la tabla. Es como los filtros de Excel. Buscar la información y me muestra el resultado en pantalla. Los tipos de consultas que habíamos visto eran las consultas de selección, donde simplemente le digo, bueno, de esta lista, fíjate, por ejemplo, aquellos empleados que son de Morón. Si son productos, fíjate los productos que tengan una cantidad de stock, o sea, de un determinado color. Si hay una fecha de venta, que me devuelva una determinada fecha de venta. Ese tipo de consultas de selección no hacían modificaciones dentro de la base de datos, simplemente me traían la información que yo les pedía en una tablita nueva. Por el contrario, lo que son las consultas de acción, lo que van a hacer es modificar partes de la tabla de Access. ¿Por qué necesitamos modificar la tabla de Access? Puede ser que en algún momento, supongamos que cargamos, así como nos pasa en Excel, que de repente escribimos mal una palabra y tenemos que hacer un reemplazo. En el caso de Access, nosotros también podemos llegar a equivocarnos en una tabla y necesitamos hacer un reemplazo. Entonces, hay consultas de acción que nos permiten actualizar o modificar los datos. En el caso de los precios, ya sea que nos equivocamos en un número o de repente queremos hacer una actualización de precios y decimos, bueno, ahora los productos ya no van a tener este monto, sino que van a tener un monto totalmente diferente. Entonces yo voy a necesitar actualizar los precios y decir, bueno, quiero actualizarlo a un 10% más, un 12% más o un 50% más. Entonces, mediante consultas de actualización, también podemos modificar y editar los datos. Así como podemos modificarlos, quizás necesitamos eliminarlo. Si de repente contamos con una lista de productos, si yo estoy trabajando en un kiosco y de repente hay una mercadería, un producto que ya no lo voy a recibir más, entonces yo necesitaría sacarlo de mi tabla. Desde acá tenemos una consulta de eliminación para eliminar un determinado registro de la base de datos. Consultas de datos anexados, lo que me permite es añadir, así como teníamos la posibilidad de eliminar información, también vamos a poder agregar datos nuevos a una tabla ya existente. Y creación de tabla. En muchas ocasiones, quizás en vez de crear yo de cero la tabla, volver a cargar los datos, si de repente necesito información que lo tenemos en una tabla o en otra, mediante la combinación de datos podemos crear una tabla nueva. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo el video ya lo tengo, como ya hicimos todos los de Excel y no nos quedó prácticamente ninguna tarea, lo que voy a hacer es, bueno, voy a subir este video y ya voy a subir armado el de la clase de Access, que va a estar toda completa, donde van a estar las consultas de acción
Lo que sí voy a dejar es la base de datos. En realidad es una base de datos que ya usamos en el módulo 2, pero por las dudas la voy a volver a subir en caso de que la hayan perdido. Entonces, ahí vamos a ver, va a estar todo completito, el paso a paso. Las consultas de acción. Y dentro del video también, vamos a ir un poquito más para abajo. Porque así como vimos todo de Excel, acá tenemos todo de Access. Y después cómo crear formularios e informes de cero. O sea, nosotros cuando armamos el informe, hacía un clic en una tabla, crear informe. Y automáticamente ya el informe se hacía solo. Entonces acá vamos a ver cómo hacer el informe totalmente de cero. El informe, formulario, tutto. Cómo hacer el informe totalmente de cero, cómo hacer el formulario totalmente de cero. Y por último, un solo ejercicio con macros. Para que se vea el objeto llamado macros. Nada más. Después lo que resta de Access, pues Access no va a estar incluido en el examen final, es simplemente para que se sepa que hay otro tipo de consulta y aparte existen las macros. Y yo calculo que el 24 podríamos tener el examen final.